Son las 18:07. Hemos vuelto acá en el Eje Alameda de Punto de Fuga, acá en la 94.5 FM, también en el 48.1 canal de televisión en señal abierta digital, junto a nuestro panel del día de hoy, que no solamente ya está presto a comentar los temas del día de hoy, sino que también ya nos contó qué canciones quieren escuchar en un ratito más. En esta instancia que hemos creado de que el panelista programa a esta hora de la tarde. Vamos a presentar quienes están con nosotros hoy día. Andrea Condemarín, ingeniera civil industrial, tesorera del Partido Progresista. ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Atenta después a escuchar la canción. Sí. Oye, también nos acompaña Alberto Mayol, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, sociólogo, escritor. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias también por venir acá al Eje Alameda, y ya, como decíamos, prestos entonces a empezar a tratar los temas del día. Dentro de las tendencias, desde bien temprano, el tema del Parque Renato Poblete marcó la pauta. Algo que también yo creo que se veía venir. Sí. Más de alguno nos llamó la atención cuando se dio todas estas revelaciones en torno a la figura de Renato Poblete, si es que efectivamente iban a mantener el nombre de este parque tal como estaba. Y yo creo que reinó un poquito la cordura ahí. O sea, era obviamente algo que había que hacer. La pregunta era, primero, ¿cuándo? Y Sí, segundo, claro. ¿con qué iba a ser reemplazado? Sí. O sea, ¿no? el reemplazo no sé si fue el óptimo. El reemplazo fue muy raro, porque es como esas cosas, es como esas escenas hay una escena muy buena en Los Simpsons que están como mostrando la evolución positiva de una ciudad después de un alcalde, qué sé yo. Entonces muestran a un vagabundo y se convierte, qué sé yo, en un grifo. O sea, Sí. es como eso, o sea, ponerle así como el parque de la familia, o sea, no ponerle nombre. Sí. No, O por último, de las familias. pero no tienen nombre, Sí. o sea, eso no tienen, habiendo tanta gente para Sí. poner nombre. O sea, a mí me llama mucho la atención ese tema de los nombres, porque tú vas a cualquier ciudad en el mundo y una de las formas que tú tienes de promover la cultura, de pagar lo que hicieron personas importantes en un país, es ponerle nombre a las cosas. Sí. Entonces, cuando tú ves que el centro GAM se llama en realidad GAM, Sí. y no Gabriela Mistral. Y las salas se llaman Sala 1 y Sala 2. O sea, que poco creativo. O sea, habiendo tanta gente para ponerle el nombre, Sí. digamos, yo creo que eso es muy llamativo. Y que tengamos una calle para cada miembro de la Batalla de la Concepción, pero no sé, pues cuántas avenidas se llaman Claudio Arrau. Sí. O sea, Que por ahí también hay cierto temor a poner los nombres. O sea, se busca tal vez elementos más neutrales para evitarse conflictos. Dado que... Sí. No, pero lo primero igual, o sea, primero abrazar lo que ocurrió hoy día, porque el cambio. era necesario... O sea, que se eliminara el nombre de Renato Poblete. O sea, a uno le gustaría también que se separara la Iglesia del Estado en un montón de leyes que todavía existen y persisten, cuando ya se supone que debiéramos ya estar separados. Pero independiente de eso, efectivamente no costaba nada buscarle un nombre o ponerlo a discusión o ponerlo en el tapete a la comunidad. Sí. Creo que Quinta Normal tiene harto que decir, porque parte de ese parque está justamente en Quinta Normal, una ciudad bien venida menos, una comuna bien venida menos, bastante sufrida, y yo creo que también hay que revivirla con esas cosas. Además que es una comuna tremendamente rica, llena de pymes y cosas, entonces, ¿cómo no sacarle partido o aprovechar esas instancias como para... Pero bueno, entendiendo que es del Parque Metropolitano, que es de Piñera, en el fondo tenía que salir un nombre así como... Hay cierta fijación con el tema de la familia. Sí. ¿Se acuerdan la discusión que tenía que ver con el Ministerio? Familia. ¿Se acuerdan? Sí, Desarrollo claro. social también se le quiso poner también el... Familia, entre medio. Familia. Hay cierta fijación ahí. Sí, Pero además el concepto de familia es tan amplio, es como... Bueno, en su momento todo. también se decía, ¿por qué no familias? Cuando se hablaba, por ejemplo, del ministerio. Claro. Bueno, a ver, yo creo que el foco en el tema familiar, yo lo puedo entender de ciertos grupos, y me parece que además es súper legítimo. O sea, efectivamente hay quienes consideran que la base de los procesos de integración de toda la sociedad está prácticamente de manera exclusiva en la familia.
hoy día las sociedades, en todo caso, la verdad es que esto es sociológico, digamos, no se estructuran a partir de la familia. Eso es así, no te puede dar pena, te puede dar rabia o te puede parecer bien, pero es así. En muchos aspectos hace las sociedades más complejas eso, pero es así. Entonces yo creo que efectivamente algo tan anacrónico, tan poco interesante, porque estamos saliendo de una situación que es trágica, que es tener un nombre que tenías consagrado como un nombre potente, relevante, y de pronto te encuentras con que representa un nombre de mal. Sí, lo más execrable de la Claro, entonces cuando te pasa eso, lo mejor es que en vez de salir tímidamente y como esconderse, yo creo que lo mejor es que la sociedad vaya, reivindique su proceso, su historia y busque un buen nombre. Un buen nombre, habiendo, insisto, o sea, lo mismo que pasa en las estaciones de metro. La discusión que se planteó hace poco por el movimiento feminista es súper interesante, pero yo la ampliaría, no solamente el tema de las mujeres, son las personas que hay en Chile que son destacables en su historia, ¿ya? Y que le pone el nombre de una cosa que está ahí, que es como, es que aquí había una pileta. Pila del Ganso. La pila del Ganso. ¿Te acuerdas Pila del Ganso? Entonces, es que aquí había no sé qué cosa y es que de aquí se ve mucho. Entonces, o Unión Latinoamericana, por ejemplo, que es una calle re chica. Una calle súper chica. Entonces, teniendo tantas posibilidades de plantear cosas que tienen que ver con los barrios, eventualmente, con el significado de ciertos profesionales destacados, relevantes en la historia, artistas fundamentalmente. O sea, yo la verdad es que, por ejemplo, no sé, en Berlín, por ejemplo, tú caminas y ves las estaciones de metro. Sí. ¿Ya? Las estaciones de metro que no son artistas o escritores, ¿ya? Serán 3. Ya. Alessandro Magno, ¿ya? Cosas así, de ese nivel, ¿ya? O sea, equivalente acá a decir un Simón Bolívar, de decir grandes héroes de la historia. Que existen, dicho sea. Que existen, además existen. ¿Y qué tanto costaría tener efectivamente la cantidad de artistas que merecen una calle? Sí. O sea, no sé, en fin. Un poco timorato de repente el asumir también ese afán. Yo entiendo también a Mayor, porque Mayor lo plantea desde la cultura se vive, y cuando uno habla de que se vive, efectivamente uno recorre, camina y ve y te preguntas además. Claro, pues reivindica esos personajes que ¿quién será? Y hay unas calles que de verdad yo las he buscado, ahí en Manuel Montt, ya ni me acuerdo, ni siquiera me acuerdo el nombre, y era así como de un alcalde que de la vida, pero así, nada. pero más pasada que Ocho, Nada. así como de la época, y que no reivindica nada, pero ahí está puesta el nombre de esa calle. Claro. Hombre, obvio. No, pero lo de las mujeres tiene que ver con otra cosa, porque además han sido ninguneadas en la historia, pues entonces, mínimo que si vamos a reivindicar, bueno, reivindiquemos a las mujeres. Eloísa Díaz, por supuesto, pero ¿cómo? Pero además, o sea, tenemos una avenida que se llama Kennedy, pero sí, es gigante, ¿y a quién le importa? O sea, de verdad, ¿cómo vas a tener una avenida que se llame Kennedy? ¿No? Es que un presidente de Estados Unidos que lo mataron. En Berlín hay plaza con nombre de Salvador Allende. Sí, claro, efectivamente, pero tiene que ver con una historia política, claro, y hay placitas, son placitas chicas, qué sé yo, pero hay unas plazas mucho más grandes que obviamente reivindican los nombres de cada comunidad en ese sentido. O sea, es bien ridículo en el fondo pensar, y en cambio hay lugares muy específicos que incluso han dado, me acuerdo, hace, no sé, 15 años hay un reportaje en el Arte y Letras del Mercurio de por qué había ocurrido que hay un barrio chiquitito en Vitacura, que todas las calles son de escritores europeos, ¿no? Y entonces y explicaban que había sido unos tipos que llegaron al municipio particularmente cultos y que de repente como que escondidas se dieron el gusto de reivindicar escritores de gran nivel que no son de los más conocidos, sino que es como de la segunda línea, pero muy bueno, y pusieron, qué sé yo, todo un barrio de 8 manzanas, ¿no? Como la gran cosa, digamos. Entonces uno dice, oye, pero si hay tantas posibilidades, no sé. Son las 18:16. Vamos a seguir conversando acá con Alberto Mayol, con Andrea Condemarín. Escuchemos la música de David Bowie ahora en la selección musical junto a Mick Jagger, Dancing in the Street. Okay, Tokyo, Australia, Germany, Africa.
the street. It's an invitation across the nation, a chance for folks to meet. Well, laughing and singing and music swinging, dancing in the street. Philadelphia, PA, Baltimore, now. Don't forget the Motor City, streets of Brazil, back in the USSR. Don't matter where you are, all we need is music, sweet music. There'll be music everywhere. There'll be swing, records playing, dancing in the street. Oh, it doesn't matter what you wear, just as long as you are there. So come on, everybody, grab a girl, everywhere around the world, dancing in the street. Way down in LA, every day, dancing in the street. Crossing China too, me and you, dancing in the street. Don't you know that we dancing, dancing in the street? Don't you know we dancing in the street? Ahí. 18 con No, sí, yo también tengo 20, una- Daniela. Va. Ya estamos de regreso acá Vamos con en chocolate Punto y- de Fuga, es que, ¿sabes disfrutando. qué? Disfrutando las delicias de Colmado Café. Un brownie de chocolate, un cafecito que está disfrutando Alberto Mayol y Andrea Condemarín. Qué Estamos cosa maltratando más al rica. panel. Estamos viendo si estábamos con chocolate en los dientes y todas esas cosas. Sí. No, pero relajado. Bueno, ya como tú lo decías, estamos con nuestros panelistas de Eje Alameda. Estuvieron hablando del cambio de nombre Sí, de este parque. del parque. Bueno, lo único que no escuché es si les parecía que fuera familias o no, que era tu propuesta también. Sí. ¿Qué dijeron? No, que estábamos hablando Alberto. de- Sí, igual. Yo dije que en realidad Tenemos que ser más culturales. sí, Ya, poner nombres sí. más interesantes. ¿Y Ana González? También ¿No es eso, cierto? eso es Ahí potente. sí, po. Súper Ahí sí. potente. Sí, no la confunden con Sí, la sí. de Siberia. Hay que Ya. ponerle Sí. el- Bueno, y otro tema que obviamente estuvo presente en la mañana como... que sigue. Y que sigue. Primero en los gatos, en las redes sociales, y ya luego como noticia confirmada que la antesala de lo que va a pasar mañana con la... Comisión de Hacienda. Exactamente. Ahí con la idea, o sea, para legislar con la reforma Sí. tributaria y la jugada de la DC, ¿no? Con Ortiz y Lorenzini Sí, exacto. ahí como diputados. Y cómo también esto divide de alguna forma a la oposición. El PS y el PC han señalado que no va a salir gratis. de alguna Sí, forma. golpearon No, la mesa. Golpearon la mesa, no es literal. ¿Qué Es piensas? que la jugada, Alberto? la jugada de la DC no fue muy elegante, o sea, fue... Me dio mucha gracia porque en la mañana estaba en una radio enemiga y... Una radio Y- todo eso. ¿Vecina o no? Sí, Ya, vecina, relativamente vecina, ya. efectivamente, sí, del barrio. y estaba ahí y había el representante de la Mesa Cristiana que enfáticamente enrostró al gobierno que resolviera un problema que evidentemente era mínimo para que entonces pudieran empezar las conversaciones adecuadamente. Y obviamente el problema se resolvía fácilmente. Yo le dije que en realidad lo que él planteaba como un gran escollo en realidad era el equivalente a que una persona en la recepción de una herencia de una casa entera estuviera problemada por un velador. O sea, estábamos hablando de eso y evidentemente era evidente que estaban buscando todos los mecanismos para poder salir a aprobar, pero con un tono agrio y de oposición. Una jugada muy bien urdida antes, pero que ahora ya de tanta repetición se nota, ¿eh? Entonces yo creo que no salió bien y el PS no está en la misma posición que antes, que estaba Sí, siempre así que como eran muy amigos. que era ¿no? aceptando siempre todo, sino que ahora como tiene más posibilidades de amigo, entonces no lo ve tan fácil. Así que no, yo creo que la jugada no salió tan limpia y la DC va a pagar un poquito el costo.
¿Cuánto más puede pagar la DC a estas alturas, Pablo? También es la gran pregunta. Es una gran pregunta, Sí. pero yo creo que la DC tiene capacidad de pagar muchas cosas todavía. Yo creo que está bien Puede. encalillado ya. Está endeudado. Exacto. ¿Para ti, Andrea? Es jodido lo que está pasando, porque ellos firmaron un acuerdo. O sea, hay un acuerdo firmado, entonces es como más grave todo. Hay un a documento mi parecer, por medio. o sea, hay un documento por medio donde ellos hoy día lo están desconociendo. Y específicamente con el tema de la reforma tributaria. Entonces uno no logra entender y me provoca desconfianza. Creo que son muchas sensaciones que te hacen decir, chuta, uno está en el camino de la unidad y vamos por la unidad y sigamos por la unidad. Necesitamos a la DC, necesitamos al Frente Amplio, necesitamos a todos para poder construir algo que ofrecer con algún relato que nos convoque finalmente, pero a la hora de los cubos, cuando ocurren estas cosas, lo único que provoca es que efectivamente no sale gratis, y no le va a salir gratis. Yo creo que no le va a salir gratis, pero todo puede pasar en política. ¿Y qué prevén de lo que pueda suceder mañana, eso de las 3 de la tarde? Sí. ¿no? O sea, se va a aprobar, eso está claro que ya se va a aprobar en general el proyecto y va a comenzar su Ya están los periplo. Claro. Ahora, lo que pasa es que el gobierno ha necesitado un poco de subsidio para poder instalar dos cosas. Primero, que esto es una reforma tributaria, cosa que no es. O sea, lo primero que hay que decir es que si uno dimensiona el tamaño de la reforma, pensemos lo siguiente: la reforma, una reforma chiquitita. Sí, la que hizo- reformita. La reformita que hizo Piñera 1 era de $800 millones de recaudación. La reforma de Bachelet 2 era de $5.000 millones de Que recaudación. también le dijeron reformita en su momento. Que también le dijeron reformita porque era menos y qué sé yo. Bueno, esta reforma en su mejor foto está en $320 millones de dólares. O sea, no cambia la estructura de recaudación, no cambia la estructura de distribución de los ingresos, no modifica radicalmente nada. El panorama. Entonces, no es una reforma tributaria. Entonces, claro, el gobierno lo que están intentando simplemente es poner un envase vacío por delante. Es decir, dado que propusimos que íbamos a hacer una reforma tributaria, ya sabemos que no vamos a poder hacer una gran reforma, hagamos algo que le podamos poner ese nombre. Y entonces la DC se presta para ese juego porque cree que le sirve en pos de esta idea de la unidad. ¿De la unidad con quién? Que mucha gente considera que es bueno que los gobiernos reciban apoyo de otros, Con el qué sé yo. diálogo. Ese clima de diálogo. El clima de diálogo. Sí, esas el cosas así entendimiento, como- ser conciliador. Todas esas cosas que no Human funcionan lover. ahora, es decir, no es verdad que funcionan y yo creo que hay que tener claro, hay un dato muy importante que es la magnitud de la caída, que no voy a entrar en los detalles de los números porque son números muy dudosos siempre, pero la magnitud de la caída de Sebastián Piñera justo en la semana en que él tomó la decisión de ir para adelante, de sacar proyectos que eran súper populares, que son populares y sin embargo no lo levantaron a él. ¿Ya? Que dejó de lado a los ministros y todo. Entonces, no es tan obvio decir, un clima de unidad y la gente me apoya. Creo que ahí hay mucho de voluntarismo político y de cierta incapacidad de diagnóstico de la democracia cristiana. Y además lo que dice Andrea, efectivamente hay un problema que es súper simple y es que ellos jodieron harto respecto a la relación del pacto administrativo y la posibilidad de convertirlo en un pacto un poco más político con el resto de la oposición, con el Frente Amplio en particular, ante la acusación de Frente Amplio de que pasaban estas cosas. Sí. ¿Ya? Y ellos dijeron, pero por ningún motivo, ¿dónde? ¿Cuándo se ha visto? No pasa nada, ustedes están desconociendo el pacto y qué sé yo. Y resulta que pasa esto. Entonces, se hacen difíciles las cosas. ¿Te hacen ruido también esos números que recién te mencionaba Alberto, Andrea? Cuando de la recuerda reformita. y cuando recuerda todas las reformitas, además. Sí, no, pero es que, o sea, todo el sentido del mundo, si no voy a discutir las cifras aquí con Alberto, las debe tener más claras que yo en este minuto. Sí, bueno, es típico pero lo que yo veo, o sea, lo que me pasa a mí es que siento que los partidos políticos en general, o sea, cuando se prestan a ir a conversar con Piñera y que parte del Frente Amplio Sí. también lo hizo, pero lo hacen por separado, en vez de ir en una posición de unidad, en ir, por último, el Frente Amplio completo, ¿cachai? O sea, ¿Cómo es? ¿Divide para tampoco gobernar? se... Sí. Entonces, es muy brutal que caigan en eso por tener una foto fácil, por tener una portada en el diario fácil. No sé si es por eso, pero... Y por ahí el PC se enojó también porque no se los invitó como ex integrante de la No fue nueva invitado. mayoría.
no fue invitado. O sea, nosotros como PRO tampoco, pero también dijimos tampoco nos interesa, porque nosotros nos interesa trabajar hacia la unidad de la izquierda, no tener que ir a sentarnos al sillón con Piñera. O sea, qué lata más grande, ¿no? Es entretenido, fíjate. Yo he ido. Es entretenido, pero no por las razones que uno se imagina, o sea, no porque básicamente él habla de otras cosas, o sea, no es solo. Siempre te hace un tour por la moneda, entonces un tour. Por lo anecdótico, Que, más claro, anecdóticamente es muy entretenido, sí, efectivamente. No lo Además, dudo. uno siempre tiene dudas respecto, por ejemplo, una vez yo fui y justo había jugado el Colo con la Católica en ese momento, Ya. y él era uno de los, era presidente, pero era uno de los dueños del Colo todavía en ese instante. Y esas cosas que pasaban, entonces le dije, ¿y por qué fue usted hoy día? ¿A usted le gusta la Católica? Pero, entonces me dijo, fui por la Católica. Ah, sí, ¿en serio? ¿Y por qué? Es que está más cerca de ser campeón, entonces... Esa fue la respuesta. que Pragmatismo te dio. total. Total, oportunismo Fantástico. también. Genial. Sí, genial. Genial. Dicen que no se sabe los nombres de nadie, de los funcionarios. Seguro, Nada, así seguro. como que es muy... Seguro. Y anda apagando las luces en todos lados. Eso contaba, ¿no? Que ya era así Eficiencia como- energética, po. Bueno, Que no hay acuérdense, para la crisis económica en su familia se dejó de comprar Coca-Cola. Hay que recordar aquello, que una gran... Fue brutal. una gran Recuerda que está en aseveración. FONASA también. Recordemos. Recordemos. Recordemos que está en FONASA. Es súper fácil. Yo la otra vez hablaba con una doctora, no voy a decir su nombre, pero en el fondo decía, no, yo así como, yo estoy en FONASA porque la cuestión es que es el servicio público. ¿Tú también estás en FONASA? No. Entonces, yo decía, pero es súper fácil para una doctora estar en FONASA, pues, porque se cubren los médicos, Sí. ¿cachai? Así como no te cobran por la intervención, no te cobran por la consulta, no te cobran por nada, pues. Para Piñera también es súper fácil estar en FONASA, porque va a para donde cualquier vaya lado, puede da pagar. lo mismo. Da lo mismo cuánto vaya a O sea, gastar. le da exactamente lo mismo, pero uno que tiene que funcionar con todas Bueno, las ahora el lucas- médico se lo pagamos nosotros, además, así que... no. 18:30. Andrea, tú vas a programar ahora. Ay, Ah, mira. Su Libertad canción, total para programar su música. canción. ya. Se llama Y sin embargo de Joaquín Sabina. Vamos con eso. Escuchémosla bien. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, empaña sin mancharla tu hermosura. No debería contarlo y sin embargo cuando pido la llave de un hotel
y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos. Siempre es con otra, amor, nunca contigo. Bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina. Un teléfono ardiendo en la cabina. Una palmera en el museo de cera. Un éxodo de oscuras golondrinas. Y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio. Y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. ...18:35... Ahí estaban los fanáticos cantando la canción. Andrea Condemarín también la Era una estaba de ellas, cantando. de hecho estuvo ahí con los audífonos escuchando por lo menos la primera parte Sí, de la canción. estuvo disfrutando el tema Andrea Condemarín. También nos acompaña Alberto Mayol esta tarde acá en el eje Alameda de Punto de Fuga. Saltemos a este primer año de la política migratoria del gobierno, esto de ordenar la casa, que fue parte del eslogan que de alguna manera se instaló. Eslogan, ¿no? O sea, es como heavy igual eso de decir ordenar la casa, es como fuerte. A ver, un momentito. Sí, así como, además que cuando uno dice ordenar la casa es como que la limpia, ¿no? Primera instancia, Sí, hace después arregla los muebles. Exacto, déjalo bonito. Es curioso eso, o sea, yo encuentro deshace lo feo. absolutamente torpe. No fue lo más adecuado. No fue instalar para ese nada inteligente eslogan. la frase ordenar la casa. Sí. Lo que sí es claro del proceso migratorio actual en Chile, que hizo realidad el concepto de Chilezuela. O sea, Chile hoy día se parece mucho más a Venezuela y no hay manera de no encontrarse con un venezolano en el proceso de traslado por la ciudad. El fin de semana en Twitter alguien comentaba además que con el cambio de hora quedamos -4 GMT, igual que Venezuela. Igual que Venezuela. Claro, igual que Venezuela. Exacto. Oye, y este tema también un poco como de que tampoco fue efectivo, ¿no? Lo dicen también los expertos, justamente las cifras que hace el Servicio Jesuita Migrante, todas estas cosas con estas visas especiales, lo que también supuestamente que pudiera facilitar estos trámites con toda la digitalización, y resulta que las filas las hacen igual, o sea, como que tampoco una vez estuvo muy bien hecha la cosa. ¿Cómo lo ve Andrea, Alberto? Un año ya. Sí, bueno, la política migratoria creo que implica aceptar también que la migración existe, siempre ha existido. Nosotros nos vamos a veces fuera de nuestro propio país y creo, en porcentaje, si mal no recuerdo, creo que debe estar por el 7-8% de chilenos que viven fuera de Chile versus entre el 4 y el 6, si mal no recuerdo, que están... Sí, todavía estamos con déficit. Con déficit. Claro. Entonces, también es como tú te comportas con tu política migratoria como país, también afecta Sí, por supuesto. la política que van a tener después con los chilenos que se van al extranjero.
eso como, O sea, como yo creo que, partida. claro, yo creo que hay una cosa que tú dices que es muy importante resaltar, o sea, que yo entiendo a las personas que consideran que la migración, que les asusta la migración. Claro. Hay dos razones básicas para eso, que primero es conocer a gente diferente, siempre te produce una tensión, eso es histórico. La palabra bárbaro tenía que ver con el sonido respecto a cómo alguien con otro idioma hablaba tu idioma. ¿Ya? Entonces se le escuchaba un bar, y entonces le decían bárbaro. de ahí viene, ¿sí? De ahí viene, claro, es una onomatopeya. Mira. Entonces, es la sensación de que de que el otro efectivamente es un riesgo. Eso es normal. Después de eso viene el momento, después de ese momento emotivo, negativo, tú tienes que entrar en razón y empezar a pensar. ¿Qué hay de ti y qué hay del otro? ¿Ya? ¿Cuán bárbaro puedes ser tú también para el otro? Exactamente. ¿Qué hay de ti, por ejemplo, cuando nosotros, o sea, cuán normal es que escuchemos a alguien que dice, en realidad yo he pensado harto, ¿por qué mi hijo, mi hija no se va para Argentina a estudiar? Total, allá es gratis. Claro. Sí. ¿No? Antes era España. O a España. Entonces, ¿y por qué no? Entonces, en realidad podría ser, ¿no? Pero nadie dice, oye, en realidad los argentinos han sido bien agradables porque nunca han hecho un problema, siendo un país más pobre que Chile. Nunca han hecho un problema de que ellos están pagando la universidad de chilenos. Sí. Claro. Qué fraternos, ¿no? ¿Ya? Entonces, han tenido, Solidarios. o sea, es que es interesante porque no se les habría ocurrido, no porque sean buenas personas, no se les habría ocurrido porque culturalmente la migración Porque no para es tema. ellos, Exacto. la migración para ellos es un tema súper obvio, o sea, Exacto, no. histórico. Existe. Exacto. Existe. Es parte de la idiosincrasia. Y lo segundo que hay que decir es que si alguien podía imaginarse que en el mundo globalizado, donde literalmente yo puedo agarrar 300 millones de dólares y de un día para otro moverlos a otro país, o agarrar 3.000 millones de dólares, cerrar una planta acá, abrirla en México, abrirla en Guatemala, ¿ya? En un periodo de 6 meses, que no es nada. Y yo entonces modifico las estructuras laborales de los países. ¿Y alguien puede imaginar entonces que no se van a mover los trabajadores? O sea, ¿a quién se le podría ocurrir menuda idea? Sí. O sea, los chilenos, si empezamos aquí a entrar con mucha robótica, empezarán a buscar empleo probablemente en otros países. Ese es mi tema. Me encanta ese Entonces, tema, porque claro. nadie está pensando en esas cuestiones. ¿Qué estamos haciendo respecto a lo que va a pasar pasado mañana? Sí. Porque pasado mañana, o sea, ya está ocurriendo. Sí, sí. Probablemente muchas de las plantas que están cerrando tienen que ir con optimizaciones tecnológicas que hicieron, que están en el borde de la robótica o ya están en la robótica, ¿ya? Y que efectivamente requieren menos personal. O preguntan los cajeros del metro. Preguntar a los cajeros del Claro. metro. O sea, si el tema de los portuarios a final del año pasado, que fue una crisis más o menos, era producto de eso, porque Exacto. estaban perdiendo pega producto de la tecnología. Entonces es algo que se va a tener que enfrentar tarde o temprano. Entonces estamos en estos temas de la inmigración todavía, cuando Claro. te van a llegar robots de China, Claro. de Japón. Y los sindicatos van a andar gritándole rompe huelga a una máquina. O sea, no. Igual. En una de esas vuelves tienen más irrelevante éxito con la total, máquina. pues. Te vuelves irrelevante total al final como trabajador. Entonces, las discusiones que estamos teniendo hoy día, de verdad, son del nivel, digamos, del que se dieron haber tenido en 1800. Sí. Claro. Estamos en una discusión que sí, que es muy añeja. Entonces, da la sensación de que Cuando- toda esta discusión sobre la migración es como, a ver, ¿de verdad vamos a estar en esto? ¿Vamos a estar con este tipo de problemas? Los migrantes, además que en la historia, o sea, toda la cultura Sí. es migrante, o sea, los seres humanos que aparecieron primero en un solo lugar y de ahí Claro. para atrás Sí. fue Parte puro de lo viajar. nómade. Pero ahí está Obvio. también lo que molesta un poco el perfil selectivo también del tipo de migración. Sí, Dentro pues de lo esta hemos misma hablado, sí. política, Sí, acuérdate pues. que había cierta diferenciación entre los venezolanos, por ejemplo, que llegaban al país y los haitianos. Sin Sí. duda. Sí, Uno se encontraba con Y esa además, diferencia. venezolanos con visión política Claro. súper cejada y desde una perspectiva que. Y además opinan en Twitter, opinan en Exacto. las redes sociales de Chile. Hoy día como si estuvieran viviendo, claro, viven en Chile y todo, y uno también tiene que tolerar esa, Sí. o sea, tiene que aceptar todo, no nos queda otra. Pero hay que entender también que, bueno, es el camino que Claro, que prefirieron los... Exacto, y además hay que entender que además se les dio toda clase de beneficios para poder venirse en el caso de los venezolanos porque había afinidad ideológica, se Sí. entiende, con aquellos que están saliendo. Habrá que decirle en todo caso a las personas de Venezuela que se vinieron a Chile o que miraron a otros países, ¿ya? Que la probabilidad de derrocar a un gobierno que tú quieres derrocar con la gente que no quiere que esté ese gobierno, que se va del país, es mucho más baja. O sea, los chilenos, recordemos la gran cultura que se generó de chilenos que no quisieron
irse de Chile Sí. para poder luchar contra Pinochet. aquí. Exacto. Entonces cuando tú escuchas eso, dices, bueno, y además se fueron. ¿Con qué? Bueno, la gente Claro, que se como queda, la quieran. gente que quiere estar con él. Oye, hablando de Venezuela, algo que recién nos comentaba nuestro Uy, productor Marco sí. Espinosa. Esto sí que es noticia. Sí, la expresidenta y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció visita a Venezuela y afirma que aún queda por definir la fecha del viaje. Lo logró. Grande Bosé. Miguel Bosé, grande Miguel Bosé. Lo logró con koala y todo. Lo estaba pensando, pero no lo quería decir. No, Enfatizó claro. que primero debe asegurar que un viaje de ella al país caribeño tenga un abierto espacio para conversar y relacionarse con los actores involucrados. Eso es lo que se dio a conocer hace muy poco, durante la tarde, entonces Yo me anuncio. pregunto, ya mañana o hoy día en la noche, ¿con qué va a salir Bosé? ¿Con qué performance? ¿Con Sí. qué meme? Bueno, el ¿Con qué último situación? anduvo buscando por Ciudad de Sí, México, pues. andaba Sí, buscando sí, el por hotel. Sí. Increíble, increíble. ¿Cuál? Bueno, igual imposible separarlo de alguna forma, porque la presión social que hizo este hombre. Pero algo O más que la presión Algo le social, pasó. algo el le impacto pasó, que si generó. no, si hay una cosa. Sí, hay Sí. una cosa ahí. No, sí, es que Sí, el yo juicio de creo que impuestos lo tiene un algo- poco complicado. Destreza eso, o sea, cualquiera. Pero ¿no? voy a ganar es su lema. Voy a- Y el amante bandido también. Y la banda. Totalmente, totalmente. Oye, pero más allá de eso, Alberto, Andrea, ¿cómo ven también las posibilidades o la influencia que pueda generar Michelle Bachelet en el marco de esta visita que anuncia? O sea, hoy día el caso venezolano es un caso bien interesante para efectos de estudio, porque en realidad la estructura de poder implica que nadie puede ganar. O sea, y ese es el gran drama. O sea, no ves cómo. Porque quien quiera ganar a estas alturas, ya no basta. El juego simbólico ya Sí. se quedó en suma cero. Sí. ¿ya? O sea, a nivel de los reconocimientos de países y qué sé yo, se empató, Sí. digámoslo así. En la práctica, el gobierno de Nicolás Maduro, que es el gobierno reconocido por Naciones Unidas, maneja el presupuesto de la nación, Sí. pero no tiene presupuesto. La visibilidad de Guaidó El otro- también ha el bajado otro tiene más bastante. plata, pero no tiene presupuesto, no puede operar en la ciudadanía, no puede hacer política pública. ¿ya? Entonces tenemos de estos escenarios de doble o triple papado que ocurrían en la Edad Media, ¿ya? Con 2 congresos, uno para cada lado. Sí. ¿ya? Una cosa, o sea, el país duplicado por todos lados. Y sin nadie Venezuela. con capacidad, claro, y sin capacidad operativa. Entonces yo creo que no se ven las condiciones de salida. Estados Unidos evidentemente no puede hacer una intervención militar. ¿ya? Y Rusia evidentemente le encanta la idea de que Estados Unidos no pueda y ostentar que no puede. Entonces el juego, o sea, y esto se va a mantener quizás hasta cuándo, quizás hasta que hayan elecciones de nuevo. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Como en 4 años. Claro, falta mucho, Sí. además. Sí, pero bueno, yo creo que hay que seguir la línea de, por lo menos la que tenemos como visión de partido, fomentar el diálogo y seguir en el camino de la paz. No es aceptable que exista una intervención de Estados Unidos y yo celebro, la verdad celebro que Michelle Bachelet vaya y vea in situ cómo se podría solucionar eso, pero efectivamente ahí hay un zapato chino en el que están todos metidos, ¿sí? No hay nada más que decir respecto a eso, pero yo siento que es un buen anuncio. Sí. Lo veo como un buen anuncio, que vaya. Ahora, el problema para que Bachelet- fomente el diálogo, porque, o sea, no va a ir con guerra, no va a ir con Claro, una sí. intervención, no va a ir, o sea, es todo lo contrario. Así que El tema es que hay tal polarización que por más que sientes a los actores en la mesa, es bien difícil que puedan arribar a una solución en el corto plazo, además. Y hay detalles de diagnóstico que son muy difíciles de administrar. Por ejemplo, el decir que en un país hay violación a los derechos humanos en realidad no significa mucho porque es muy normal que haya violación a los derechos humanos en todos los países. El punto es si hay crímenes de lesa humanidad. Entonces, Michelle Bachelet no es fácil que vaya y diga, ¿ya? Sin suficiente antecedentes, que Sí, hay crímenes que de lesa acrediten, humanidad, en definitiva, que la hay, denuncia. que hay grupos específicos que son perseguidos en tantos grupos específicos. ¿ya? Ese es el problema. ¿ya? No es tan fácil. Es fácil decir que hay violación de derechos humanos, pero el crimen de lesa humanidad da un estatus distinto a nivel internacional como para poder intervenir de otra manera. Y da la impresión de que no se va a jugar nadie por una tesis así. es que es difícil jugarse esa tesis. supuesto. O sea, sobre todo teniendo a Guaidó dando vuelta por todo Venezuela, haciendo arenga en contra del gobierno, pidiendo así Diciendo como- que es presidente. Claro. Diciendo que es presidente, más encima. O O sea, sea, ¿por qué país lo había medio preso? sí, No sé, pues sí, es pero, sedición o sea, eso. Un delito más antiguo que el primer sí, delito y ni político. siquiera o sea. es como de... Claro, no lo podéis tratar a Maduro de dictador si permite que Guaidó esté dando vueltas ahí como... Claro.
no sé, como florerito, no sé, ya no sé cómo, porque también es el rol que tenía, el que él se autoimpuso en el fondo, durante ese mes se le caducó, porque tenía que llamar al mismo mes a elecciones, que fue lo que hizo Maduro cuando murió Chávez, en el fondo. Pero yo cambiando la fecha, que es un viejo truco. Claro, vamos postergando y algún día va a llamar, pero... No, pues, sí, o sea, hay una pura institucionalidad, creo que, y además que se votó hace un año atrás, y perdón, si Maduro ganó, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a hacer el pueblo de Venezuela si el resto se restó? Salir a decir un año después que la elección no es válida. O sea, bueno, al día siguiente va y dice, oye, perdone, pero... Claro, la semana. Pero ¿cómo los medios construyen todo eso? Si ese es mi problema, porque en el fondo cuando hablan del dictador, la dictadura de Maduro, la violación a los derechos humanos en Venezuela, etcétera, y yo no es por defender a Maduro, porque voy a reservar el oído. No, pero dígalo. Pero en el fondo es como... Es que me da lo mismo, lo eligió el pueblo. El pueblo venezolano lo eligió. ¿Y por qué la derecha se resta? ¿Por qué la derecha no es capaz de formarse en unidad y enfrentar una buena elección y hacer lo que hizo AMLO? Porque a AMLO, ¿cuánto le costó llegar? Por supuesto. ¿Y cuánto hizo AMLO para pedir que... Y alegaba que le habían... las elecciones eran fallidas, qué sé yo. Hizo lo mismo, pero se organizó y lo logró al final. Entonces, ¿por qué ese camino no lo recorre la derecha? ¿Por qué acá en Chile, en nuestro Chile, también ocurrió el 73? ¿Por qué no lo hizo por la vía legal? ¿Por qué? O sea, no cuesta nada, pero la derecha cuando no le gusta, cuando le están tocando sus intereses, entonces ahí sí que hay que enfrentarse. Es tan simple como y que ocupemos todos los medios para eso. La derecha venezolana estuvo a punto de ganarle a Chávez, ni siquiera a Maduro, a Chávez. Sí. Y cuando estuvieron a punto de ganarle, al día siguiente estaban organizando un golpe. Cuando era evidente que la siguiente elección la ganaban, porque ya tenían desgastado. Y después de que los pillan organizando el golpe y qué sé yo, entonces pierden 10 puntos rápidamente, naturalmente. Entonces tú dices, ¿pero cómo? O sea, no, efectivamente esta necesidad de que pásenmelo ahora de la más rápida posible. Y hay una cosa aún más impúdica de la derecha venezolana, que debo reconocer que no la tiene la derecha chilena. Y es que... Mira lo que voy a decir. A ver, ¿cuál es tu tesis? Porque cuando viene el momento de la crisis... ¿ya? Y viene la presión norteamericana, comunicacional y qué sé yo, la derecha venezolana sale a hacer varias encuestas preguntándole a la gente si considera que Estados Unidos debe intervenir militarmente y aprobando esa idea. Hay que decir a favor de los golpistas chilenos, ¿ya? Que Estados Unidos estaba metido igual que ahí, ¿ya? Pero que los chilenos dijeron, nosotros hacemos el golpe, no nos van a hacer el golpe a nosotros, o sea, no le vamos a pedir, oye, traiga usted y haga usted el golpe, porque nosotros nos da un poco de susto, ¿no? ¿Ya? Aquí hicieron su golpe, o sea, el colmo, ya andar pidiendo el golpe a otro. O sea, es muy poca cosa, o sea, entonces de verdad una derecha... ideológicamente, en todos los aspectos, muy, muy, muy débil. Sí. Muy débil. Oye, Andrea, Alberto, ya también en el tiempo que nos está quedando, ¿cómo también valoran o analizan el rol de los organismos internacionales en esto? Está la alta comisionada en el caso de la expresidenta Bachelet, está la OEA y con el secretario Almagro, que también le ha dado bastante duro a Venezuela durante mucho tiempo, durante públicamente, años. Sí. Pero... Esa es tu palabra del día. Es que es increíble. O sea, yo nunca he visto una autoridad internacional, nunca. Sí. Nunca, ni en los peores momentos de la historia, una autoridad internacional que ocupe ese tipo de lenguaje, que ocupe ese... O sea, pero no ha sido ni eficaz. Que eso además. O sea, que Naciones Unidas, más allá de lo impúdico... Además, no Gutiérrez salió y lo arruinó la fiesta, porque si Naciones Unidas dice que sí reconoce, que entiende que ellos tratan con un presidente que se llama Nicolás Maduro, se le arruina completamente. Pero no, yo creo que eso es muy vergonzoso, sí. ¿Andrea? ¿Organismos internacionales? No tengo opinión. No, ahí me perdí. Me perdí en todo el análisis que estaban haciendo. Sí. No, pero ¿no te parece que el protagonismo que ha tomado, por ejemplo, Almagro en la OEA, también lo que eventualmente puede hacer Bachelet es muy poco, ¿no? O sea, yo tengo una opinión, o sea, creo que todos funcionan al ritmo de Trump. O sea, como que quisieran eso y más bien tiene que ver con intereses económicos que están detrás que políticos y de buena convivencia mundial, llamémoslo así. Pero siempre han estado los intereses económicos detrás de todo, pues si al final es... No, y Venezuela, bueno, Venezuela... Y Venezuela es un interés. Es la reserva de petróleo más grande del mundo. Claro. Así que a nosotros nos cuesta dimensionar porque siempre pensamos en los países Arabia Saudita, en los países de Medio Oriente. Es el país con más reservas de petróleo del mundo.
Entonces, no es menor, digamos, lo que significa. Y en oro, y en brillantes, y en oro, además, bueno, efectivamente, no sé. tienen mucha minería, pero además el petróleo tiene una gran ventaja, es que el petróleo, sacarlo es muy sencillo. Sacarlo de Venezuela es muy fácil también. Entonces... Refinarlo Es un no tanto. punto Refinarlo no tanto porque es muy estratégico. pesado, muy pesado, pero ahora se le va a transformar en un problema porque tienen problemas de logística. Sí. Entonces les cuesta sacarlo. Estados Unidos lo sabe hacer bien, eso sí. Sí, porque Refinarlo. ellos tienen el convenio con Arabia Saudita, que es muy liviano, entonces lo mezclan. Sí. Lo llevan la mitad hecha con Saudí y lo llenan con el otro, entonces queda liviano. Sí. No, así que bueno, pero es que para eso el poder funciona. O sea, sí, eso es un dato. Estamos claros. 18,53. Está oscuro Sí. y hace bastante frío afuera, Sí. 12 grados. Le queda programar a Alberto Mayol antes de que nos empecemos a ¿Y despedir. puedo hacer un Exacto. anuncio? Pero por favor. Todo lo Que que tengo el sábado, tenemos el seminario que estamos haciendo gira nacional ¿Ya? e internacional sobre el Padrino. Ah, sí lo vi. Sí, que nosotros tenemos Interesante. un seminario donde analizamos El Padrino, la obra, la novela, las 3 Sí. películas, desde la perspectiva de la teoría del poder, en el fondo. ¿Ya? Así es que si a alguien le interesa, ¿ya? Contacto @ elpoderimporta.cl, ¿ya? Contacto @ elpoderimporta.cl, o en el Facebook, Ya. o en mí, o en cualquiera en redes sociales pueden contactar, o correo electrónico, lo que sea, en mi página web está también. Y allí pueden entonces yo los derivo para que les den la información de cómo inscribirse. En ¿Pero fin. cuándo son las fechas? Este sábado acá en Ya. Santiago. Ahora, Después tenemos el 13. Sí, el 13. Perfecto. El 13. Dura 10 horas, ¿ah? O sea, hay que tener claro Sí. que no es... ¿Pero es todo el día o todo el fin día, de- Ya, todo el día. Todo el día y intensivo, almorzamos como la ahí mismo. película del Es tan Padrino. intensa En como la el, película. en el estadio italiano. Y almorzamos ahí mismo. Una oferta que no se puede Excelente. rechazar. Buena. Oye, Sí, Una oferta que no se puede No, no se puede olvídate, olvídate. Así que Hay no. que besarte el anillo. Cuando... Sí, fantástico. No como al Papa, que tú yo no voy a sacar la mano. Yo no voy a sacar la mano. Qué increíble Bueno, esa imagen. increíble. Oye, pero ¿cuál es el rollo ahí? Increíble, no No, yo lo vi, sé. Parece que alguien que lo besó ¿No estabas cuando lo comentamos? dejó saliva. claro. dejó ahí. ¿En serio? Entonces, sí, pues. No, ¿cómo va a ser eso? Claro. Oye, pero si... ¡Ay, le da asco a toda Pero la por gente! último que se lo limpien el... Claro, la pero era gana, incomprensible. Oye, la cara de rechazo, así como mal. Y No alguna sé. gente la empujaba, así como sale. El Vaticano emitió un comunicado que decía que era por Increíble. higiene. Ya. Asumo que era saliva, puede ser, no sé qué cosa, pero. La reacción, la Pegamento de una curiosidad. dentadura, no tengo idea. Pero bueno, quiero imaginarme. y tengo que programar. Sí. Sí. Río Ancho, Paco Sí. de Lucía, un gran. El segundo tema más conocido de Paco de Lucía. Oye, Daniel puso ahí parte de la banda sonora del Padrino también para acompañar a la tierra, que se llama esa Qué canción que belleza. es preciosa. Arde la tierra se llama. Qué lindo. Andrea Condemarín, Alberto Mayol, siempre un gusto compartir Muchas con gracias. Sí, ustedes qué cada rico. tarde. Muchas gracias. por la ¿Le gustó el café, no? invitación. Muy bueno, Sí, y, coman el brownie, brownie. coman Sí, el brownie. brownie. Maravilloso. Hasta otra oportunidad. Muchas Que gracias. vaya bien, gracias. Nos reencontramos, Daniel. Hasta mañana. Chao. Gusto.